tardes, bienvenidos. Mi nombre es Iván Landaeta, el pastor principal de la Iglesia Cristiana Pasto Fresco. El día de hoy, en Edificando los Santos, ya por costumbre, todos los miércoles en la tarde acá en la iglesia nos reunimos a las 4 de la tarde para tener esta reunión, se llama Edificando los Santos. Bueno, el día de hoy nos toca el capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles y para mí es un placer compartir la palabra del día de hoy. Así que vamos a orar antes de empezar para entregar nuestros corazones, nuestras mentes, para que sea el Señor hablando a través de su Escritura. Señor, gracias te damos, Padre, porque sabemos que estamos aquí, Señor, porque tenemos un corazón presto para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque el día de hoy sabemos que tienes un mensaje con esta escritura del libro de Hechos de los Apóstoles para nosotros. Así que abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para que seas tú a través de tu palabra dándonos un mensaje y una enseñanza el día de hoy. Por su Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Bueno, empezamos la lectura que dice así. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. También estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaban a 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan compadecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Cómo, con qué poder o en qué nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesús de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieran a deliberar entre sí
¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, lo dejaron ir. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, porque se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacerlo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección de Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ninguna necesidad en la comunidad. Quienes poseían casa o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, el levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso
a disposición de los apóstoles. Bueno, aquí sabemos que en el Hechos 5 esta historia va a continuar y sabemos más o menos qué va a pasar, pero bueno, hoy nos trae, el día de hoy es Hechos 4. Fíjense, aquí hay varias cosas que resaltar y principalmente es que mientras Pedro y Juan habían hecho un milagro de una persona que tenía 40 años y era paralítico, ¿verdad? Y lo apresan los sumos sacerdotes y la familia de ellos, se lo llevan, ¿verdad? Y lo tienen preso durante esa noche. La mañana del día siguiente lo llevan y lo interpelan. Lo llevan y empiezan a hacerle preguntas que a nombre de quién y con el poder que quién les dio para poder sanar a esa persona. Aparte, no podían ocultar esto porque la sanación y la resurrección de Cristo había sido de dominio popular. Todos habían conocido lo que ellos hablaban de la resurrección de Jesús y lo de esta sanación que había hecho Pedro, también lo conocían. Entonces, los ancianos y los sumos sacerdotes confrontan a Pedro y a Juan y tenían tanto temor de lo que estaba pasando en la ciudad con el movimiento que habían efectuado ellos a través del nombre de Jesús, que la gente, era mucha la multitud que estaban pendientes de qué iba a pasar. Pues fíjense que ellos dialogan entre sí y llegan a una conclusión. Vamos a amenazarlos para que dejen de hablar de Jesús. Algo parecido a la realidad de hoy. Vamos a sacar una enfermedad para que la gente se encierre en sus casas y bueno, nadie hable con nadie, todo el mundo tenga miedo de predicar el evangelio porque se puede contagiar. Bueno, algo parecido, una amenaza parecida a la que vivimos hoy día, pero en ese tiempo distinta. Amenazaban de que iban a encarcelarlos para siempre o los irían a matar, no sé. Pues resulta que los llaman y les dicen, les dan la noticia de lo que decidieron que Pedro y Juan deben hacer. No seguir hablando ni predicando la resurrección de Jesús. No pueden hacer nada en nombre de Jesús ni seguir hablando del nombre de Él. Pues ellos, con todo y que las autoridades eran ellos, o sea, tenían poder, no estamos hablando de que te lo está diciendo una persona que te conseguiste en la calle, era la autoridad eclesiástica de la época, ¿verdad? Y estaban acompañados de la parte militar que custodiaba el templo, o sea que era gente representativa. Pues resulta que les dicen que no pueden seguir hablando. Y ellos, como no eran cobardes, que definitivamente después del tiempo que pasaron, ellos escondiéndose después de la resurrección de Jesús, ya el segundo encuentro con Jesús los fortaleció suficiente para no tener miedo y ir a predicar el evangelio. Y ellos les dicen, bueno, pero ustedes me dirán, ¿a quién le hacemos caso? Si a ustedes o a Jesucristo, ¿verdad?, que nos encomendó esta misión. Y a veces nosotros nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿A quién le hacemos caso? ¿Le hacemos caso a el miedo que puede dar que nos contagiemos? ¿O le hacemos caso a Jesús que nos mandó a predicar el evangelio? Y de muchas cosas más, de seguir congregándonos como lo tenemos por costumbre, ¿sabe? Él no dijo, no, congréguense mientras se lo permitan. Después que no se lo permitan o haya alguna pandemia, guárdense, ¿verdad? Y si algunos, bueno, quiere, se congrega. No, el Señor siempre dijo, id y predicar el evangelio a todas las naciones. Él no dijo con stop, ni vacaciones, ni vamos a hacer un parado en tal fecha y tal fecha para irnos a la playa y poder vacacionar. Él no dijo nada de eso. Ni que cuando haya una pandemia vamos a parar la cuestión hasta que se mejore. No, él dijo, id y predicar el evangelio. Y aquí el ejemplo que
que podemos tomar de Pedro y Juan, que los están amenazando con la cárcel y a ellos no les importaba. Le dijeron, ¿a quién le hago caso? ¿A ustedes o al que nos mandó a hacer esto? Y él les dice aquí una parte muy importante que dice, sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, es sano gracias al nombre de Jesús de Nazaret. Ellos todo lo que hacían, lo hacían en nombre de él. Y después les lanza esta recta por todo el centro del plato y que los poncha. Y le dice, Jesús es la piedra que despreciaron los constructores. O sea, Jesús venía a ser el Mesías. Tenía todas las características, nacido, todo lo que él necesitaba, las credenciales para ser el Mesías. Y los judíos no creyeron en él. Entonces, para rematar, ya que le está diciendo que no le van a hacer caso, porque ellos están hablando en nombre del que los mandó a hablar, que es más que ellos, les dice que Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que de ella ha llegado a ser la piedra angular. O sea, por el desprecio de ellos, se convirtió en la piedra angular de todo lo que ha pasado. Y hoy en día ellos no lo veían, pero nosotros sí. Como cambiaron los tiempos, hoy día vivimos en el 2022 después de Cristo. O sea, Jesucristo marcó la historia y no hay un ser humano en la tierra que no haya escuchado de Jesús. De hecho, dice en el versículo 12, dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado sobre los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Aquí de paso, bueno, esta es la recta final donde él les asegura que la salvación que ellos tienen es a través de Jesucristo. Bueno, no le queda otra. En el versículo 13, los gobernadores, al ver la osadía, porque es que no tuvieron miedo, y ver cómo el Señor los respalda y les dice, les da la autoridad, porque al principio leímos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque esto solo no lo hubiese podido hacer. Cuando él empezó a hablar con los gobernadores, dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a decirles a ellos. Entonces, fíjense, ellos viendo la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudio, porque no, seguramente si hubiese sido un letrado, bueno, sabe expresarse, sabe manejarse, porque a lo mejor ha estado en juicios y sabe expresar las ideas y poder defenderse. Pues estos dos hombres no eran letrados, pero pudieron reconocer que ellos habían estado con Jesús. Qué interesante. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a un sitio y saber que no tenemos estudios o no tenemos un alto léxico de la alta sociedad, pero la gente reconozca que andamos, oye, esta gente tiene algo extraño, tiene algo diferente, tiene algo que, oye, me parece que, y cuando se enteran de quién eres, la sorpresa es que Jesús está en ti y que Él es el que te representa cada vez que uno habla. Así que eso pasa acá. Dos personas que eran pescadores. Pedro era un pescador. ¿Qué tantos libros puede haber leído Pedro en el barco pescando un libro? ¿No? Seguramente era de muy pocas letras, y el hombre pudo ser capaz frente a gobernadores, sacerdotes y líderes de los judíos poder hablar con autoridad, la autoridad que le daba Jesús para poder ser liberados del temor y decir los gobernadores, entonces por la osadía que tenían ellos, mejor los liberamos. Fíjense, aquí pasan muchas cosas, y es cuando ellos son liberados y se van a donde estaban reunidos todos los que andaban con ellos,
y empiezan a orar, porque qué poder tiene la oración. Y aquí vemos cómo ellos en la oración citan un salmo donde ellos mismos se dan la respuesta que hay en la palabra. Por eso es lo importante que nosotros vayamos a la palabra para poder escuchar qué quiere Dios con nosotros. Ellos empezaron a orar y citan este salmo de David que dice: porque se subliman las naciones y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan a los gobernantes, se confabulan contra el Señor, contra el ungido. O sea, ellos ya saben a través de la Escritura qué tenían que esperar. O sea, no para ellos no era una sorpresa. Ellos por conocedores de la Escritura. Por eso lo importante es que nosotros podamos conocer las Escrituras. Por eso lo importante de este tiempo en donde venimos a estudiar, a leer las Escrituras. Porque aquí es donde está la sabiduría necesaria para nosotros poder enfrentar todas las pruebas que día a día nos encontramos. Bueno, y una parte muy interesante que termina acá en el versículo 32 es cómo vivían ellos en esa época. O sea, empezando esa primera iglesia primitiva, donde estaba ese primer amor, donde en un sitio podían hablar y se convertían 5,000 hombres sin contar mujeres. 5,000 hombres de un solo momento. O sea, ese primer amor, yo me lo imagino, porque me recuerda a mi primer amor, que quería hacer de todo, me quería comer la Biblia, quería leer todos los devocionales posibles. Pues eso estaba viviendo el pueblo de Israel y los pueblos adyacentes, donde ellos llegaban y predicaban el evangelio, pasaba esto. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Qué bonito fuera que la iglesia de hoy día, de tantos siglos después de la venida de Jesús, podamos llegar a tener un solo sentir y un solo pensar. No importa nuestras pequeñas separaciones de ideologías o de pensamientos, pero al final tengamos un solo sentir en Cristo, un solo cuerpo, como dice las Escrituras. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. He escuchado por ahí decir pastores: no, porque esa es mi iglesia. Usted de broma tiene los zapatos que lleva puestos. Pero le aseguro que la iglesia no es de ninguno de los pastores que están a la cabeza. Le aseguro que la iglesia es de Cristo y que Él los permite gobernar o estar ahí a la cabeza hasta que Él lo permita. Así que imagínense si nosotros en ese tiempo ellos pudieron a llegar a sentir de que nada era todo era de todos. Imagínense hoy escuchar a personas decir: no, porque esta es mi iglesia. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos que seguir igual que los apóstoles, seguir dando testimonio de la resurrección de Cristo. Hoy en día cuesta hasta con el propio testimonio nuestro poder dar testimonio de Cristo. Y eso es un llamado que aquí, el día de hoy, hace las Escrituras, que podamos seguir dando testimonio de la resurrección de Cristo. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ninguna necesidad en la comunidad. Qué bonito cómo entre todos cubrían sus necesidades. Quien poseía casa la vendía, o terreno las vendía. Llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyeran a cada uno según su necesidad. Eso es lo que está plasmado acá en Hechos 4. Es una imagen descriptiva de cómo era esa iglesia primitiva, esa iglesia que estaba ardiente, con una llama encendida, con ese primer amor de conocer lo que Cristo vino a hacer por nosotros. En la oración de hoy en día es que podamos llegar a ser nuevamente esa iglesia primitiva,
poder llegar a tener ese fuego, esa llama del Espíritu Santo dentro de nosotros y poder sentir el amor de Cristo de esta manera. Así que bueno, hermanos, esto ha sido todo de este capítulo número 4 de Hechos de los Apóstoles. Dios los bendiga. Esperamos verlos nuevamente y escuchar de ustedes a través de los comentarios, a través del canal de YouTube. Así que estamos acá todos los miércoles a las 4 de la tarde para tener este tiempo edificando a los santos en la Iglesia Cristiana Pasto Fresco. Se despide su pastor Iván Landaeta. Dios los bendiga.